Ello me permitirá exponer también la posición del Gobierno sobre el nuevo agravamiento de la coyuntura económica internacional que se ha producido en las últimas semanas. Un agravamiento puesto de relieve en los mercados de deuda soberana y en los datos de crecimiento de las economías desarrolladas que se acaban de conocer. Asimismo, aprovecharé esta comparecencia para informarles de los pasos que se propone dar el Ejecutivo. De este modo, espero atender también la lógica preocupación que han expresado los diversos grupos parlamentarios sobre la evolución de la situación económica y la necesidad de un debate en esta Cámara. Señorías, comienzo con la descripción de la situación de las nuevas dificultades apreciables en el contexto económico internacional. En lo que llevamos de este mes de agosto, estamos asistiendo a una extraordinaria volatilidad de los mercados financieros y bursátiles mundiales. Y ello está generando un estado de comprensible inquietud entre los agentes económicos y los ciudadanos en general, por lo que pueda significar el recrudecimiento de la ya larga crisis económica que padecemos desde 2008. Hay factores que contribuyen a generar esta inestabilidad última. En mi anterior comparecencia de 27 de julio, solicitada para exponer los resultados de la última cumbre del Eurogrupo, destaqué la relevancia de estos resultados, pero también advertí sobre que sus efectos en los mercados de deuda podían no ser inmediatos hasta que los acuerdos alcanzados no se concretasen e implementasen en todos sus extremos. Y así ha ocurrido ciertamente. Estamos padeciendo las consecuencias de esa transitoriedad. Pero además, en las últimas semanas se han sumado algunos factores más de inestabilidad. Uno de ellos ha sido, con claridad, el difícil y accidentado proceso político que ha conducido en Estados Unidos a la decisión del Congreso de elevar el techo de la deuda del Gobierno federal. Fue un proceso que, aun después de alcanzado el acuerdo, llevó a una de las tres principales agencias mundiales de calificación de deuda a rebajar el rating de ese país, con el impacto negativo que sus señorías conocen. Porque, con independencia de si había o no fundamento para esa degradación, algo que no me corresponde juzgar, ha sido la primera vez que la más grande economía del mundo se ha visto privada por una agencia de la calificación AAA. Casi simultáneamente se han hecho públicos estos días, a uno y otro lado del Atlántico, datos que ponen en cuestión el vigor de la recuperación económica, cuando no la propia recuperación en sí misma en Estados Unidos y en Europa. El 29 de junio se conoció el avance de los datos de crecimiento de Estados Unidos en el segundo trimestre y se revisó a la baja la estimación de crecimiento en el primer trimestre. Representan un crecimiento en el primer semestre inferior al 1% interanual y los indicadores adelantados conocidos en este tercer trimestre están llevando a los analistas a rebajar el crecimiento para el conjunto del año. Y a mediados de agosto también hemos conocido que la Unión Europea ha ralentizado su ritmo de crecimiento al pasar del 0,8 intertrimestral en el primer trimestre al 0,2% en el segundo, siendo Alemania el país que más frena su actividad entre las principales economías europeas. Junto a estos factores, otros, como la mayor sensibilidad de los mercados en agosto a las acciones especulativas, frente a las que, por cierto, hemos actuado prohibiendo las ventas a corto de valores financieros, o la propagación de rumores infundados sobre la salud financiera de algunos bancos europeos, también han contribuido a alimentar las incertidumbres sobre la situación económica general. En los mercados de la deuda soberana de la zona euro, estas incertidumbres han vuelto a originar fluctuaciones importantes en las primas de riesgo, registrándose acusados, preocupantes y no justificados incrementos en los diferenciales de países como España e Italia, pero también en otros, como Bélgica o Francia, cuya prima de riesgo ha alcanzado también sus niveles máximos desde la creación del euro, y los seguros de cambio de su deuda, los llamados CDS, se han aproximado a los 200 puntos básicos.
La inestabilidad ha afectado también al conjunto de bancos europeos, que tienen que afrontar elevadas primas de riesgo para obtener liquidez en el mercado interbancario, y a todas las bolsas de Europa y de Estados Unidos, cuyos indicadores se han registrado a los niveles mínimos marcados en toda la crisis financiera desde la primavera de 2009. De tal modo que la caída bursátil en 2011 hasta ayer, 22 de agosto, supera el 23% en el caso de Eurostock, alrededor del 21% para el índice CAC de la Bolsa de París y del DAX alemán y el 16% para el caso del IBEX español. Y se está produciendo una cierta huida de los inversores hacia valores considerados de máxima seguridad, como es el caso del oro, cuyo valor se ha incrementado un 42% en lo que va de año. En este contexto de tensiones financieras y fuerte y prolongado ajuste fiscal, la economía española mantiene la recuperación, aunque a un ritmo débil todavía para poder crear empleo de manera neta, como es la ambición, el deseo y la necesidad de nuestro país. El crecimiento de la economía española en el segundo trimestre fue de un 0,2% en tasa intertrimestral, el mismo que el conjunto de la zona euro, y ligeramente por encima del de sus dos principales economías, la alemana y la francesa. Y en tasa interanual crecemos un 0,7%, un punto menos todavía que el conjunto de la economía europea. Nuestro crecimiento sigue dependiendo de la fortaleza del comercio exterior. Así, las exportaciones en el primer semestre del año han aumentado un 18,5%, un dato muy apreciable, que habla bien del esfuerzo de competitividad que están haciendo no pocas de las empresas españolas y que justifica las iniciativas adoptadas desde el Gobierno para favorecer su internacionalización. En cambio, el ajuste en el sector de la construcción residencial, que todavía no ha terminado, sigue suponiendo una aportación negativa al crecimiento y destruyendo empleo. La encuesta de población activa del segundo trimestre, que arroja una tasa de desempleo en torno al 20%, una tasa que pesa como una losa sobre la sociedad española, refleja, no obstante, que nuestra economía vuelve a crear empleo neto por primera vez en casi 3 años, por primera vez desde otoño de 2008, y que lo hace en todos los sectores, en todos menos el de la construcción. Ello explica algunas de las iniciativas que el Gobierno ha tomado el pasado viernes, a las que enseguida me referiré. Por lo demás, la economía española sigue corrigiendo los grandes desequilibrios que empezaron a acumularse a partir del anterior ciclo expansivo. Y lo hace a buen ritmo. Hemos reducido a la mitad nuestro diferencial de inflación con la zona euro, que es de 0,5 puntos en el mes de julio. También en los 2 últimos años hemos conseguido reducir nuestro déficit por cuenta corriente a la mitad, del 9,6% en 2008 al 4,6% en el primer trimestre de 2011. Y por primera vez en una década, en 2010, hemos reducido el endeudamiento neto del conjunto de la economía española frente al exterior en 4 puntos, hasta el 87% del Producto Interior Bruto. Y a pesar del incremento de las tensiones, este verano el Tesoro Público ha continuado financiándose con normalidad. En las subastas de letras y bonos celebradas entre el 26 de julio y el 16 de agosto, ha conseguido captar en torno a 12.000 millones de euros con una demanda elevada y una importante participación de inversores internacionales. Pero, señorías, no les quiero ocultar mi preocupación. Nuestra economía sería vulnerable a un empeoramiento del contexto internacional si este pudiera confirmarse y no hubiéramos reaccionado al mismo, o peor aún, no hubiéramos hecho nada para prevenirlo. Mi preocupación se basa, en primer lugar, en las dificultades de la actual situación en los mercados financieros, que supone, sin duda, para captar recursos por parte de empresas, instituciones o entes públicos. En segundo lugar, en que los riesgos de desaceleración mundial, de materializarse, terminarán también afectando, como acabo de indicar, a nuestra principal fuente de crecimiento, el sector exterior. Y, en definitiva,
en que el actual escenario de incertidumbre supone un freno adicional a la mejora de la confianza de consumidores y empresas, tan necesaria para recuperar la demanda nacional, tan necesaria, a su vez, para crear empleo. Señorías, este recrudecimiento de la crisis en los mercados europeos de deuda soberana puede acabar afectando al corazón mismo de la Unión Monetaria. Ante este riesgo, las instituciones europeas y los países que comparten el euro tenemos que hacer todo lo necesario para fortalecer la estabilidad financiera, corrigiendo las disfunciones que se están produciendo en los mercados. Y todo lo necesario significa, en primer término, ejecutar con prontitud los acuerdos alcanzados en la última reunión del Eurogrupo. Por ello, el presidente de la Comisión solicitó el 3 de agosto a todos los países miembros de la zona euro que aceleren los procedimientos para la ratificación de los acuerdos alcanzados en la reunión del 21 de julio. Y por ello, igualmente, representantes de la Comisión Europea y de los Gobiernos europeos han estado trabajando en estas semanas de agosto en la concreción de los acuerdos del 21 de julio, con el objetivo de que los ministros de Finanzas de la zona euro puedan aprobarlos a principios de septiembre. Por parte del Gobierno español, vamos a estar en condiciones de someter los acuerdos a su ratificación por este Parlamento antes de que finalice el periodo de sesiones, en el mes de septiembre. En este sentido, el Real Decreto Ley que hoy examinamos aumenta el límite de avales previstos en los presupuestos generales del 2011 con el fin de incrementar la capacidad de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera. Entre tanto, el Banco Central Europeo ha tenido una intervención clave para rebajar la tensión en los mercados financieros en los últimos días. Desde el 8 de agosto se ha vuelto a poner en práctica el programa de adquisición de activos financieros con una compra de títulos de deuda pública en el mercado secundario por importe global de 36.291 millones de euros en las 2 primeras semanas. Sin duda, esa decidida actuación por parte del Banco Central Europeo ha logrado disminuir las tensiones en los mercados de deuda, en especial de Italia y España. Pero esta intervención para garantizar la liquidez y el buen funcionamiento de los mercados monetarios solo puede concebirse como transitoria y excepcional. Hemos de trabajar, instituciones europeas, a la evolución de los precios, sin a otros factores que permitan seguir ganando competitividad y favorecer la creación de empleo. Señorías, señor presidente,